Para mí es un gran honor daros la bienvenida a todos y a todas a este curso de verano de la Universidad Complutense. Bueno, yo voy a ser muy breve porque ya lo han dicho todo prácticamente. Yo soy María Arias, ya os lo ha dicho la vicerrectora, vicedecana de investigación. Sabéis que soy la directora de este curso, pero me gustaría matizar que bueno, este curso yo soy la directora, pero realmente lo hacemos entre las tres, ¿no? Entre Ana Casado, María Millán y yo como trabajo en equipo. Si no fuera por ellas, yo no podría estar aquí hoy. O sea que quiero empezar mi discurso pequeñito agradeciéndole a ellas su trabajo y que es una pasada estar en el curso de verano con ellas. Ya lo hicimos el año pasado y repetimos porque bueno, creo que nos gusta y además pues lo hacemos medianamente bien. Quiero dar las gracias también a las personalidades que han estado aquí, a los tres, por vuestro apoyo institucional. De verdad, sin vuestro apoyo esto no se podría llevar a cabo y por vuestro apoyo económico también, porque no podríamos realizar el curso porque son patrocinadores. También, como ha dicho Lucía, el Colegio Oficial de Veterinarios patrocina este curso. Felipe Vilas, que es su presidente, no puede estar aquí, desgraciadamente, por motivos de agenda, no pasa nada, pero sí que le hubiera gustado estar, pero no ha podido. Gracias también a los y las ponentes que tenemos, porque de verdad, por el esfuerzo que hacen por estar aquí, para organizar sus agendas y por venir a contarnos sus experiencias y sus conocimientos, ¿no? Para que os hagáis una idea, Rebeca Atencia llegó del Congo ayer por la noche solamente para estar en este curso. O sea, es decir, que bueno, tienen un compromiso que es de agradecer, una buena disposición para estar aquí, que no os hacéis una idea lo fácil, ¿no? que ha sido contactar con ellos y que estén aquí. Y por último, pues gracias a todos y a todas los asistentes por elegir nuestro curso y por interesaros por estos temas que son tan importantes. Yo iba a comentaros un poquito, haceros un resumen sobre lo que vamos a hacer en el curso, pero ya lo han hecho muy bien Federico, Izaskun y Lucía. Y nada, deciros que sí es verdad que esta segunda edición de Grandes Retos, bueno, que nosotras la hacemos con muchísimo entusiasmo, estamos un poquito nerviosas siempre porque queremos que salga todo muy bien y bueno, esperamos que así sea. Nada, simplemente para terminar deciros que el curso está formado o lo hemos organizado con conferencias, ponencias, como la de Sara que tenemos ahora, y también mesas redondas, ¿vale? Que tenéis referentes que son los mejores en sus campos y en sus ámbitos, y eso yo creo que es una cosa que tenéis que aprovechar del curso para conocerlos, hablar con ellos, y que el curso es muy dinámico, es decir, en todas las conferencias y las mesas redondas tenéis la oportunidad de, por favor, de preguntar cuestiones que se os ocurran, reflexiones, curiosidades, aprovechar esta oportunidad para hablar con todos y todas los y las ponentes que tenemos, y también queremos que sea una oportunidad, ¿no?, para hacer ese trabajo, generar ese debate, esa reflexión en conjunto entre todos y todas los que estamos aquí en el curso. Y nada, deciros dos cosas antes de terminar. Tenemos que cortar a las 12 de la mañana hoy porque la programación de todos los cursos se corta porque tenemos una conferencia general para todos los cursos. Entonces no tenemos programación luego ya hasta las 4 de la tarde. Y luego también deciros, ¿qué me has dicho, Ana, antes? Que se me ha olvidado, no me lo apunto. Los alumnos que estén matriculados, que sean de la UCN y quieran optar a un crédito, que hablen conmigo. Eso es. Solo alumnos UCN. Vale. Nada. Bueno, para terminar solamente porque bueno, queréis escuchar a Sara, no a mí, entonces simplemente esperamos las tres que aprendáis mucho, insisto, que aprovechéis la oportunidad de conocer a estas personas que están aquí, que es muy difícil que vuelvan a coincidir probablemente en el tiempo, y sobre todo también que disfrutéis de la experiencia de estar aquí, porque los cursos de verano también son especiales por el sitio donde están y por el ambiente que se vive, y yo creo que también hay que venir a disfrutar, y también para esto estamos. Nos tenéis a las tres, a Ana, a María y a mí, a vuestra completa disposición estos 3 días para todo lo que necesitéis. Cualquier duda, por favor, consultarnos, porque vamos a estar aquí para todos y todas vosotros. Y nada, pues que bienvenidos y que disfrutéis mucho del curso. Gracias. Sí, pero lo cojo ahí. Hola. ¿Sí? Sí. ¿Me oye, no? Bueno, vamos a empezar ahora sí que sí, ya estamos en el curso.
Como diría alguien que conozco y aprecio mucho, me llena de orgullo y satisfacción presentaros a nuestra primera ponente, Sara García Alonso, que ya sabéis todos que viene, porque os habéis apuntado al curso, entre otras cosas, por ella. Bienvenida, Sara. Gracias. Bienvenida. Voy a hacer una presentación de Sara, aunque la conocéis, pero bueno, es que Sara merece una presentación un poquito larga porque tiene una experiencia, una trayectoria estupenda. Sara García Alonso es investigadora, titular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, del CENIO, y miembro, pues como os ha comentado antes, de la Reserva de Astronautas de la Agencia Espacial Europea. Se licenció en Biotecnología por la Universidad de León como la primera de su promoción y realizó su máster con especialidad en biomedicina. Posteriormente se trasladó al Centro de Investigación del Cáncer, donde se doctoró cum laude en Biología Molecular del Cáncer y Medicina Translacional, obteniendo el premio extraordinario de doctorado a la mejor tesis doctoral en Medicina por la Universidad de Salamanca. Seguimos, tengo 4 tarjetitas de estas. Qué vergüenza. En 2019 se unió al laboratorio del doctor Mariano Barbacid, que supongo que conoceréis todos, en el CENIO, donde ha realizado avances significativos en el estudio del adenocarcinoma de pulmón impulsado por CRAS. Luego, si eso, te preguntaremos qué es esto. Actualmente lidera un proyecto para el desarrollo de medicamentos contra este tipo de cáncer. También es mentora de investigadores y dirige varias tesis doctorales. En noviembre de 2022, por lo que el impacto que tiene Sara actualmente es porque fue seleccionada en este momento entre casi 23.000 candidatos y candidatas como astronauta de reserva en el Cuerpo Europeo de Astronautas, convirtiéndose en la primera mujer española en lograrlo. Además, Sara realiza una intensísima actividad de divulgación científica, porque imparte muchísimas conferencias y participa en múltiples eventos como este que tenemos hoy para motivar a jóvenes a perseguir carreras STEM, que son las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés. Ha sido, además de todo esto, galardonada con varios premios y distinciones, como el Premio Ada Byron Joven, la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid, Premio Clara Campoamor del Ayuntamiento de Madrid, Hija Predilecta de León y Leonesa del Año, Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades, entre otros. Y bueno, pues está considerada entre las 35 mujeres españolas líderes en tecnología y entre las 100 mujeres más influyentes de España, según Forbes y Magas El Español. Y además de todo esto, recientemente ha tenido tiempo para escribir y publicar su primer libro, Órbitas. Así que espera, que tengo que recoger así aire. Yo tengo la suerte de haber escuchado a Sara previamente y la verdad es que es una mujer extraordinaria desde mi punto de vista. Y solo te puedo agradecer enormemente que hayas aceptado nuestra invitación para estar no solo en la conferencia de la mañana, sino también en la mesa redonda de la tarde con la agenda que tiene Sara. Yo te lo agradezco personalmente. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ya sin más, pues te voy a dar paso a la conferencia de Sara, que lleva por título De CENIO al espacio, la investigadora que decidió ser astronauta. Muchísimas gracias. Gracias. Creo que no tiene pilas, pero bueno, no pasa nada. El espacio y no el mar. Suele ocurrir los fallos técnicos, pero se solucionan. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me hace mucha ilusión inaugurar este curso. Me ha encantado escuchar la mesa inaugural, las ideas que habéis lanzado, porque realmente la ciencia es una herramienta muy, muy poderosa, pero solo si la sociedad confía en ella. Y por ello la divulgación es quizá el canal más adecuado, ¿no?, para conseguir trasladar lo que se hace en las universidades, en los laboratorios, en los centros de investigación a la sociedad, porque al final es para eso, es para mejorar de alguna forma la vida de la gente que estamos aquí, para tener esas nuevas herramientas que nos permitan como sociedad enfrentar crisis como las crisis sanitarias y climáticas, adoptar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y por fin llegar en algún momento a esa igualdad de género tan perseguida. Bueno, voy a pasar por aquí.
Mejor, sí. Antes de empezar, ya que me han presentado a mí, sí que me gustaría hacerme una idea de los asistentes a este curso, qué perfiles tenéis, por qué este interés en la divulgación científica. Para ir rápido, ¿cuántos estáis relacionados de alguna forma o estudiando carreras científicas o os dedicáis a la ciencia, a la tecnología? ¿Podéis levantar la mano para que me haga una idea? La mayoría, además. Del ámbito más de la comunicación, periodismo... Vale, bien. ¿Y estudiantes? Vale, y el resto ya estáis trabajando, ya. Vale, bien. Una buena variedad, me encanta. Pues fantástico que hayáis decidido optar a un curso como este. Mi más sincera enhorabuena a las organizadoras por armar esto, lo difícil que es, me consta. Así que a ver qué tal, esperan 3 días muy interesantes. Yo, ya digo, estoy encantada de empezar con esta charla y de compartir mesa con 2 mujeres a las que admiro profundamente esta tarde, así que pueden salir cosas muy, muy interesantes. Y mi conferencia un poco, desde el laboratorio hasta el espacio, de alguna manera para mí supone un reto también de divulgación científica, porque es algo que me empezó a surgir a raíz de que me nombraran candidata astronauta, cuando la gente me preguntaba qué hace una bióloga molecular, qué hace una investigadora contra el cáncer metiéndose astronauta. ¿Cómo explicas esa conexión a la sociedad? Porque en mi cabeza tiene mucho sentido, pero trasladarlo en palabras no siempre es tan sencillo, y para mí ha supuesto un reto que me ha hecho reflexionar mucho también sobre el porqué de todo esto y cómo contarlo y trasladarlo a la sociedad. Porque, curiosamente, en mi caso, esa pregunta que le han hecho a mucha gente de ¿siempre soñaste con ser astronauta? Mi respuesta no era un sí rotundo cuando era niña. Ha sido más una decisión tomada de adulta tras una profunda reflexión y análisis. De modo que explicar esa conexión de por qué tomas esa decisión es un reto que voy a intentar trasladaros un poquito a lo largo de la conferencia y aprovechar, como no, para hacer algo de divulgación científica. Bueno, ya han contado un poco mi biografía, así que no voy a volver a entrar en ella. Simplemente es un poco la trayectoria casi de cualquier investigador, ¿no? Sería un poco la vía académica tradicional, desde la carrera, máster, doctorado, luego una formación más especializada en un postdoc. En mi caso fue bastante corto, de 3 años, porque en 2022 me promocionaron a ya investigadora científica en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, liderando mi propio proyecto. Y una semana después, me nombraron astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea. Es decir, mi trayectoria un poco se bifurcó en 2 ámbitos que aparentemente no tienen nada que ver, aunque os convenceré, o eso espero, de que están bastante más relacionados de lo que puede parecer al principio. Y ahora voy un poco a caballo en estas 2 vidas. Mi trabajo principal sigue siendo el de investigadora a tiempo completo, lo único que compagino con una formación como astronauta, y si en algún momento hay una misión científica que encaje un poco en mi perfil, tendré que tomarme una excedencia para dedicarme un poco a esa otra parte. Ya la compatibilidad de trabajos dejará de ser factible. Pero bueno, lo que venía a tratar hoy es precisamente cómo ocurre este cambio, ¿no? Cómo una persona que se dedica a estar en el laboratorio, con su bata de laboratorio, se pone el traje de vuelo y se empieza a entrenar para ir al espacio. ¿Por qué ocurre todo esto? Y la realidad es que no exactamente ocurre aquí. Todo esto, la semillita, empieza mucho antes. Para mí empezó concretamente con este término que está aquí en esta diapositiva, que es la curiosidad, que creo que es algo que compartimos todos los amantes de la ciencia y la tecnología. El plantearnos preguntas, el buscar siempre esas respuestas que a su vez abren y conducen a más preguntas. Y eso es algo que tenía de niña, es algo que mantengo de adulta, y es una curiosidad infinita y ganas de aprender prácticamente de casi cualquier ámbito. Aunque he de reconocer que una cosa que siempre me atrajo, cuando ni siquiera sabía qué significaban esas siglas en inglés que ahora están tan de moda, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, de alguna manera este ámbito ya me atraía de niña. Yo sentía curiosidad por la medicina, por la química, por la física, por la robótica, casi cualquier ámbito relacionado con el ámbito STEM, sin saber realmente lo que era el ámbito STEM, me llamaba la atención, despertaba mi curiosidad, porque sentía que de alguna manera a través de este tipo de disciplinas se podía mejorar el mundo. Se podía mejorar la salud con nuevos sistemas de diagnóstico, con nuevos medicamentos que no se habían concebido hasta la fecha. Se podía gestionar el medio ambiente.
hacer frente a problemas desde agricultura hasta lo que estamos enfrentándonos ahora, como es la crisis climática. Gestionar el tiempo de ocio, por ejemplo, programando videojuegos. También viene todo eso desde el ámbito de las carreras STEM. Gestionar el día a día a través de la seguridad en Internet, por ejemplo, ahora la inteligencia artificial, o bueno, algo a lo que nos hemos enfrentado todos, gestionar una pandemia. Obviamente esto no lo pensaba de niña, pero de alguna manera todo este tipo de carreras me llamaba la atención. Y aunque yo no tenía claro de niña qué quería ser de mayor, sí que tenía claro que de alguna manera quería responder a estas preguntas y seguir planteando más preguntas. Es decir, quería avanzar en el conocimiento, pero que ese conocimiento sirviese de alguna forma para mejorar el mundo, para aplicarlo en distintos ámbitos y que nuestra sociedad fuese un pasito más hacia adelante. Eso sí, cómo llegar a dedicarme a algo que consiste en avanzar en el conocimiento y mejorar el mundo era un camino un poco más difuso, porque al final hay múltiples trayectorias y cada uno elige la suya y a través de centenares de caminos puedes llegar a cumplir ese objetivo, incluso desde el laboratorio y del espacio, como os convenceré luego. En mi caso, decidí estudiar biotecnología y aquí he puesto esto de bioqué porque es lo que me preguntaba todo el mundo cuando le decía estoy estudiando biotecnología. Cuando yo empecé la universidad era una carrera bastante nueva, ahora con los grados como que se han abierto multitud de grados y hay todo tipo de carreras científicas, pero cuando yo estudiaba eran las clásicas y biotecnología entró de una manera un poco rompedora. De esto se ha estudiado biología toda la vida, ¿qué es esto de la biotecnología? Y yo he de decir que tampoco lo tenía muy claro. Cuando me matriculé con 18 años en esta carrera, tuve que buscar exactamente qué significaba eso de biotecnología y descubro que se trata de usar la biología para resolver problemas, fabricar productos y, en definitiva, mejorar de alguna forma la sociedad. Y dije, anda. O sea, esto es un poco lo que yo quería desde que era niña. La biología de todas las asignaturas que había estudiado en el instituto era la que más me atraía. Me llamaba mucho el tema de cómo funcionaban las células, los tejidos, los órganos. Y con la biotecnología podías utilizar ese conocimiento y aplicarlo en distintos tipos de productos y de servicios. Es decir, por eso me llamó la atención y decidí un poco lanzarme a esta parte de la biotecnología. Y también porque me permitía no tener que tomar la decisión más importante de mi vida, que es que quiero ser de adulta a los 18 años, porque yo a los 18 años tampoco lo tenía tan claro. Y la biotecnología ofrecía colores. Y con colores quiero decir multitud de aplicaciones en todo tipo de sectores, de áreas, alternativas, un abanico de opciones en el que especializarte cuando ya tuvieras un poco de experiencia profesional y personal tras tu paso por la universidad. En este caso, los colores clásicos de la biotecnología eran estos tres. Hablaba de biotecnología roja, referente más al área de la sanidad. A través de esta especialización podías trabajar en descubrimiento de fármacos, podías trabajar en sistemas de diagnóstico o en medicina personalizada, que finalmente es un poco en lo que yo me he formado, es lo que yo he elegido. Pero a través de la biotecnología podías saltar al sector industrial, en lo que se conoce como la biotecnología blanca, y trabajar en áreas como los nuevos combustibles, biocombustibles, bioprocesos, bioproductos, todo esto en factorías utilizando microorganismos, utilizando plantas, pero en una parte más industrial, más de servicio. O la biotecnología verde, si te interesaba más, por ejemplo, el ámbito de la agricultura, cómo generar productos más ricos a nivel nutricional, cómo mejorar especies de plantas, trabajar en piensos, en veterinaria, es decir, tocaban múltiples sectores y la realidad es que no solo existen estos tres colores, sino que hay todo un arco iris de aplicaciones de la biotecnología y cuando hablo de biotecnología en realidad esto se puede aplicar prácticamente a cualquier carrera científica y tecnológica. Es decir, el conocimiento luego se especializa y se aplica, generas ese conocimiento y luego le das una especie de utilidad a partir de lo que has aprendido. Y en este caso podemos hablar desde
biotecnología azul relacionada con las costas, con el mar, con la acuicultura, más relacionada con bioinformática, con nanotecnología, con legislación, zonas áridas, alimentación. Hay multitud de aplicaciones y de alguna forma eso es lo que a mí me atraía. El poder seguir avanzando en el conocimiento, formándome en distintas áreas y luego ya elegir dónde quiero aplicar o en qué quiero especializarme para contribuir de alguna forma que a mí me interese a la sociedad y mejorar el mundo. En mi caso, como ya os he adelantado y no le sorprenderá a nadie, elegí el color rojo. Y a lo largo de la carrera me fui formando de manera adicional en distintos centros, tanto en laboratorios de la propia universidad como en centros de investigación, como en empresas, también para tener también es un abanico de ideas de cómo se hacía la investigación, cómo se hace ciencia en nuestro país en este caso y cómo se puede aplicar en distintos ámbitos. Y también a raíz de la biotecnología conecté por primera vez con lo que es la divulgación científica, gracias precisamente a compañeros de la carrera que eran conscientes de esta problemática de que la sociedad preguntaba ¿bio qué? Cuando decíamos biotecnología. Y no eran conscientes de que un fenómeno tan común como el pan o la cerveza es un proceso biotecnológico. Ahí empezamos a hacer una labor muy intensa de divulgación, organizando congresos y charlas para la sociedad, y ahí es donde me empecé a percatar de la importancia de comunicar la ciencia en un lenguaje adaptado a la sociedad, para que vean que es algo que está muchísimo más próximo de nosotros, que no es algo de los científicos que van con una bata de laboratorio, sino que forma parte de nuestro día a día y que es la mejor herramienta que tenemos para solucionar los distintos problemas. A raíz de esta formación en distintos ámbitos y en distintos laboratorios es donde de alguna forma descubrí mi vocación, descubrí qué color, qué aplicación, a qué me quería dedicar ya a nivel más profesional, de adulta. Ahí es donde descubrí que quería dedicarme concretamente a la investigación contra el cáncer. Y para mí había dos motivaciones muy ligadas y que de alguna manera respondían a las mismas motivaciones que había sentido desde que era una niña pequeña. Por un lado, quería avanzar en el conocimiento. Y aquí volvemos otra vez a la importancia de la divulgación científica. Hay tres frases, tres ideas que, por suerte, cada vez ahí están calando menos, pero que se estaban muy extendidas en la sociedad, como que el cáncer es una única enfermedad. Incluso yo misma cometo el error muchas veces de hablar de cáncer en singular, que es una enfermedad muy reciente, cada día hay más casos de cáncer, y que solamente nos afecta a los humanos. Cuando en realidad estas tres frases son completamente erróneas. Estamos hablando de más de 200 enfermedades diferentes que hay que tratar como tal, como enfermedades diferentes, y no pretender la cura mágica que resuelva todos los problemas, porque es bastante más complejo. Que ya se conocía el cáncer desde los antiguos egipcios, hay papiros que datan de la aparición de tumores, y que el único animal conocido que no desarrolla cáncer es la rata topo desnuda, un bicho muy particular que es sujeto de estudio de muchos científicos, como os podéis imaginar. Es decir, estamos hablando de una problemática muy compleja, de una pregunta biológica en la que avanzar en el conocimiento tiene implicaciones muy importantes, porque hay muchas piezas de este puzzle que necesitamos armar para comprender mejor estas enfermedades y, por lo tanto, encontrar posibles soluciones. Esa era mi primera motivación, avanzar en el conocimiento. Pero, por otro lado, estamos hablando de que es una de las enfermedades más frecuentes. Se habla de una campaña que se hizo en el CNIO recientemente que hablaba de la lotería que más toca. Estamos hablando de que a una de cada 3 mujeres y a uno de cada 2 hombres padecerán cáncer, lo que implica que todos los que estamos en esta sala nos vamos a ver afectados, ya sea de manera directa o porque alguien cercano a nosotros lo va a padecer. Y que la investigación, y estos son datos de la Asociación Española contra el Cáncer, salva vidas. La supervivencia global en general de todos los tipos de cánceres ha ido aumentando gracias a toda la investigación, a toda la ciencia que hay detrás de estas enfermedades. Y se espera que para 2030 consigamos alcanzar una supervivencia global del 70%. Es decir, avanzar en el conocimiento de este área salva vidas. Mejora de alguna forma la sociedad y el mundo. Por eso me dediqué a esto, porque respondía a esa motivación que tenía la niña con curiosidad infinita que no sabía a qué quería dedicarse. Y ahora es cuando mucha gente... Bueno, antes de eso,
Como yo decía que os voy a intentar convencer de cómo se puede saltar del laboratorio hasta el espacio y que quería aprovechar también para hacer un poco de divulgación científica, os voy a dar un par de ejemplos, tanto del laboratorio como del espacio, de cómo se puede relacionar y de qué partes son interesantes de estas investigaciones, de cómo avanzar en el conocimiento, ya sea con la bata de laboratorio o con el traje de vuelo, puede de alguna forma mejorar el mundo y cambiar las cosas. Y os voy a poner un par de ejemplos en este caso de laboratorio, dado que ha sido mi mayor experiencia, llevo más de 13 años dedicándome a la investigación. Os voy a contar un par de ejemplos relacionados con las líneas de investigación en las que yo he trabajado o las que dirijo actualmente. Y uno de ellos es lo que llevaba a cabo durante la tesis doctoral. Yo trabajaba en estudiar los mecanismos de resistencia a distintos tratamientos contra el cáncer de mama. Concretamente, de los múltiples tipos de cáncer de mama que hay uno que se llama HER2 positivo. Y se llama así porque los tumores de la mama tienen en la superficie de esas células del cáncer una proteína, una diana, que se llama HER2. Existen tratamientos bastante eficaces, de hecho este tratamiento, que es una evolución de un fármaco conocido como Herceptina y que fue el primer fármaco aprobado en la historia de la humanidad dirigido a la famosa medicina personalizada, es decir, que atacaba de manera específica un tumor en lugar de ir a todas las células del organismo. Pues esto es una evolución de ese medicamento, que es un anticuerpo monoclonal, que lo que hace es que este anticuerpo, que son como los que circulan por nuestro sistema sanguíneo, es capaz de reconocer específicamente esa proteína que está en las células del cáncer de mama, que se llama HER2, y se utiliza como un vehículo para introducir dentro de la célula un tóxico muy potente que es capaz de destruir las células, pero solamente esas células que expresan grandes cantidades de HER2 en su superficie. Un problema muy recurrente es que, y esto pasa no solo con este medicamento, sino con multitud de tratamientos contra el cáncer, que los pacientes, en este caso las pacientes, no siempre responden al tratamiento, lo que se conoce como resistencia primaria, o a veces, tras un periodo de respuesta al medicamento, dejan de hacerlo, lo que se conoce como resistencia secundaria. En mi caso, durante la tesis doctoral, queríamos entender por qué, a nivel biológico, a nivel de investigación básica, qué es lo que estaba ocurriendo para que las células del cáncer dejasen de responder a estos medicamentos. Y por primera vez dimos con una explicación mecanística a nivel molecular de qué es lo que estaba pasando. Y de hecho, ese avance en el conocimiento tiene una aplicación práctica, que es que ahora mismo se puede utilizar para seleccionar el tratamiento más idóneo de una paciente, aventurar si esa paciente de alguna manera va a responder o no a ese tratamiento específico para ello. Es una forma de trasladar ese conocimiento a una forma de mejora de la sociedad. Y otro ejemplo también desde el laboratorio es la línea que ahora mismo estoy dirigiendo, la que estamos avanzando, que también está relacionada con la medicina personalizada. En este caso, antes os he hablado de HER2. HER2 es lo que se conoce como una diana terapéutica, es decir, algo que está en las células del cáncer, que si tú lo atacas con un medicamento específico contra esa diana, eres capaz de alguna manera de disminuir, de revertir, de acabar con esos tumores. Pues en este caso, en el laboratorio del doctor Mariano Barbacid, donde yo me incorporé en 2019, habían encontrado una de estas dianas terapéuticas en cáncer de pulmón y en cáncer de páncreas. Es decir, esto lo habían detectado en modelos animales, en modelos de ratón, que es con lo que solemos trabajar en los laboratorios. La idea era entender cómo era esa diana terapéutica para poder diseñar un medicamento que atacase específicamente esa diana y, por lo tanto, poder aplicarlo en pacientes humanos que tuvieran cáncer de pulmón y de páncreas. Pues bien, ese fue un poco el trabajo. Cuando yo me incorporé, conseguimos por primera vez en 30 años que se llevaba intentando aislar esta diana, purificarla y entender cómo era su estructura tridimensional mediante técnicas, en este caso fue la criomicroscopía electrónica. Y gracias a entender esta estructura y ver cómo se encontraba en estado nativo en esas células, encontramos vulnerabilidades, puntos débiles en esa diana contra los que diseñar un dardo, en este caso un medicamento específico, y básicamente ese estudio que parecía tan de biología estructural, tan teórico, ahora mismo se ha trasladado a una plataforma de cribado de medicamentos
que estamos cada vez más cerca de dar con un posible medicamento que pueda pasar a ensayos clínicos y probarse en pacientes con cáncer de pulmón. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo una persona con esta vocación que lleva tanto tiempo dedicándose a la investigación y que parece... me encanta lo que hago, me encanta estar trabajando en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, tengo un grupo de investigación del que estoy tremendamente orgullosa y estamos dando grandes pasos. Entonces, ¿por qué de repente decidir que quiero ser astronauta, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la investigación que yo estoy llevando a cabo o por qué irme al espacio a pilotar naves espaciales? No tiene nada que ver con eso, pero bueno, en realidad la idea de querer ser astronauta, como ya os adelanté al principio de esta charla, no surgió cuando yo era niña, que soñaba con ser astronauta, aunque se me pasó por la cabeza porque de pequeña quise ser 30 profesiones diferentes, entonces astronauta pues fue una de ellas en algún momento. Pero no fue ahí cuando tomé la decisión. Esa idea se plantó en mi cabeza y empezó a germinar el 16 de febrero de 2021, cuando estaba desayunando y leí esta noticia en el periódico, que Europa busca mujeres astronautas para viajar a Marte. A ver, obviamente esto es un titular clickbait de los típicos que hay en el periódico, que luego entras en la noticia y no tiene nada que ver con lo que pone el titular, pero aún así yo obviamente entré en la noticia y descubrí una cosa, que es que por primera vez en casi 15 años, la Agencia Espacial Europea, la ESA, que es la NASA de Europa, había abierto una convocatoria para contratar astronautas. Y esa fue mi primera gran sorpresa de todo este proceso, que es cómo te conviertes en astronauta, porque yo no sé si vosotros lo teníais claro, pero yo desde luego no tenía ni idea de cuál es el camino, no existe la carrera de astronáutica. Pues para convertirte en astronauta básicamente tienes que echar un currículum a una oferta de trabajo. La mayor diferencia con cualquier otro trabajo es que estamos hablando de una oferta que se publica cada 15 años, a la que se presentan decenas de miles de candidatos y en las que solamente hay 5 plazas. Entonces está un poco complicado. Pero bueno, esa fue, como digo, la primera sorpresa. La segunda sorpresa para mí fue descubrir que, en mi caso, que no tenía absolutamente nada que ver con el sector aeroespacial, estamos hablando de una biotecnóloga, doctora en biología molecular, que se dedica a la investigación contra el cáncer. O sea, más alejado del espacio yo creo que no puede haber. Sin embargo, al leer la oferta de trabajo ya más en la página web de la Agencia Espacial Europea, descubrí que cumplía los requisitos. Porque en realidad, a nivel de formación académica, lo único que se pedía era tener una carrera STEM. Esas de las que hablaba al principio que me interesaban de niña. Es decir, cualquier carrera, ciencias naturales, una ingeniería, matemáticas, informática, o bien venir desde otro área clásica, que es el área de los pilotos. Ahí también podías. Necesitabas sí que 3 años de experiencia relacionada con tu ámbito, no podías estar recién salido de la universidad, por decirlo de alguna forma, necesitabas un máster y al menos haber trabajado en tu área, en lo que fuese. Hablar inglés, ser un ciudadano de un Estado miembro de la ESA, son 23 países. Y esto es importante porque, por ejemplo, esto como curiosidad, para formar parte de la NASA tienes que ser americano. Es decir, si eres europeo, tu única opción de ser astronauta es a través de la Agencia Espacial Europea, si no, no es posible. Y luego otra serie de características, como pues, tener una fuerte motivación, lidiar con horarios irregulares, con viajes frecuentes, mantener la calma bajo presión, lidiar bien con la frustración, participar en experimentos de ciencias de la vida. No sé si sabéis que tengo un doctorado en ciencia. Cualquier persona que está haciendo un doctorado, todo eso le sonará bastante, porque es el día a día de la investigación y de los investigadores, especialmente las primeras etapas de la academia. Entonces, a pesar de no tener nada que ver con el espacio, de alguna manera, cuando leía el perfil de los candidatos, yo me sentía identificada. Decía, ostras, si yo podría ser astronauta. Esa fue mi segunda sorpresa. Pero realmente lo que me llevó a tomar la decisión no fue esto, que esto es más anecdótico que otra cosa. Fue descubrir en realidad a qué se dedican los astronautas. Porque en mi cabeza, no sé la vuestra, yo ya te digo que era bastante ignorante en todo este ámbito del espacio, pero mi idea de los astronautas es, están en un cohete con el traje de astronauta a punto de irse al espacio. Era lo único que sabía de lo que nos ponen en las noticias, en las portadas de los periódicos. Pero ¿qué pasa antes? ¿Cómo es la formación? ¿A qué se dedican? ¿Qué aprenden? ¿Qué pasa después? ¿Qué hacen cuando van al espacio realmente? ¿Y qué pasa entre misiones espaciales? Porque un astronauta irá al espacio 1 o 2 veces a lo largo de toda su trayectoria profesional, pero desde que son seleccionados hasta que se jubilan,
hay muchos años que se dedican. ¿En qué consiste todo eso? Y ahí es donde descubrí que los astronautas de la Agencia Espacial Europea y de la NASA lo que llevan a cabo son proyectos científicos de gran calado, diseñados de manera multidisciplinar, muchas veces por científicos que están en la Tierra y que quieren aprovechar las posibilidades y las ventajas del espacio para avanzar en sus investigaciones, que además lo hacen con un desarrollo tecnológico que a veces es parte de la propia misión, esa demostración tecnológica, pero que utilizan la tecnología más avanzada porque tiene que funcionar y operar en el entorno más hostil que conoce el ser humano, que es el espacio, donde no puedes mandar a un técnico a reparar un equipo, tiene que funcionar. Y al final toda esa tecnología se traslada a distintos sectores. Y que además, para que todo esto sea posible, se hace en un ambiente multicultural, con gente de todo tipo de países, con gente con todo tipo de formación, que van desde el ámbito más de la ingeniería hasta la ciencia, pero también profesionales de la medicina, del deporte, de la comunicación, de la psicología. Toda esa sinergia de profesiones es lo que hace que todo esto sea una realidad. Y de alguna forma, para mí, esto ya estaba representado en la ciencia. Yo siempre me quise dedicar a la ciencia y a la tecnología por esto, para avanzar en el conocimiento y en la tecnología desde un ambiente multicultural y multidisciplinar y mejorar el mundo en ese proceso. La diferencia y lo que me llevó a optar por este intento de convertirme en astronauta era lo que lo hace exclusivo de esta profesión, y es ese punto de aventura, de poder hacer esa ciencia y esa investigación en el espacio, mientras miras por la cúpula y ves ese planeta, esa canica azul flotando en la inmensidad del espacio. Eso era algo exclusivo de este puesto. Y por ello, muy motivada, decidí preparar mi candidatura e intentarlo, presentarme a ese proceso de selección de astronautas que duró 18 meses y estuvo dividido en 6 fases. Y bueno, igual de motivados que yo, había casi 23.000 europeos con máster, doctorado y carreras STEM que también tenían muy claro, probablemente bastante más claro que yo, y no hicieron tanto ejercicio mental, que querían convertirse en astronautas. A lo largo de estos 18 meses, obviamente fase a fase se iban cribando. La primera fase fue, como os podéis imaginar, un análisis de esas candidaturas que se hizo a mano por el Departamento de Recursos Humanos de la agencia, pobrecitos ellos. Y de esos 23.000, 1.400 fuimos invitados a una fase de pruebas cognitivas, test de inteligencia, como os podéis, al uso de todo tipo, 11 horas de exámenes con muy poquitos descansos. Los 400 que conseguimos aprobar todos los exámenes, pasamos a otra fase, más de dinámicas de equipo, más test psicométricos, entrevistas, test psicológicos, test psiquiátricos, de todo tipo. Los 100 que lo superamos, veis cómo se va cribando a lo largo de las fases. Fuimos a las pruebas médicas que no físicas, simplemente para asegurarse de que los candidatos no tenían ninguna patología que pudiese suponer un problema mientras estás en una misión. Porque cuando estás en una misión espacial, tú no puedes llamar a una ambulancia que te lleva a un hospital. Si tienes algún problema físico, lo tienes que solucionar tú con ayuda de tu tripulación. Entonces, mejor que los candidatos que vayan a ir a este tipo de misiones no tengan ningún problema que pueda agravarse durante su estancia en el espacio. De esos 100, o sea, de los 50 que superamos las pruebas médicas, fuimos a un panel de entrevistas con directivos de la ESA, y ya finalmente, los últimos 25, el final boss, el director general de la ESA, nos entrevistó a todos y cada uno, y en noviembre de 2022, los 17 miembros de la promoción de 2022 de astronautas de la Agencia Espacial Europea fuimos seleccionados. Entre ellos, por primera vez en 30 años, desde que Pedro Duque fue seleccionado, hay 2 españoles, Pablo Álvarez como astronauta de carrera, y ahí estoy yo como astronauta de reserva. Hay 5 astronautas de carrera que están concebidos para misiones de larga duración en la Estación Espacial Internacional. Hablamos de misiones de 6 meses que ya trabajan de manera permanente para la Agencia Espacial Europea y están en continua formación. Mientras no tengan misiones asignadas, siguen trabajando en otros proyectos relacionados con la agencia o con distintos laboratorios y están en continuo entrenamiento. Y hay 12 miembros de la reserva, entre los que me incluyo,
que estamos pensados para misiones de corta duración, 15 días, promocionadas desde las delegaciones nacionales, es decir, para satisfacer las necesidades científicas y tecnológicas de los distintos países que forman parte de la Agencia Espacial Europea, en mi caso, de España, con proyectos científicos que viniesen de nuestros propios laboratorios, universidades y empresas. Para que os hagáis una idea, ya hay 2 compañeros que han ido al espacio en estas misiones. Uno de ellos es Marcus Van, que está aquí, que fue la Acción 3 en 2024, 15 días. Y ayer, Slavos, el astronauta de reserva polaco, hizo splashdown después de 15 días en la Estación Espacial Internacional. De los astronautas de carrera, la primera que irá al espacio 6 meses es Sophie. Está previsto que el año que viene, esperemos que sí, y a ver cuándo al resto van asignando misiones. Y bueno, como dato, ya que además esto va de igualdad de género y de perspectiva de género, una cosa que me encanta poner de manifiesto es este gráfico. El titular que os puse de Europa busca mujeres para ir a Marte, en realidad lo que se pretendía con ello era animar a las mujeres a presentar su candidatura. Porque históricamente, es verdad que ha habido muy pocas mujeres astronautas, pero también ha habido muy pocas mujeres que han intentado convertirse en astronautas. Y lo que se intentaba era incentivar esas candidaturas femeninas en esas 23.000 candidaturas iniciales. De hecho, en este caso, en esta selección de astronautas, el 24% de las candidaturas fueron de mujeres. En el momento que se entró en el proceso de selección, y pasamos ya a estas fases, nos asignaron un código alfanumérico en el que no aparecían los datos ni de nuestro sexo, ni de nuestro país de origen, ni nuestra edad. Y todo el proceso se hizo en esas condiciones. Y finalmente, de los 17, 8 somos mujeres y 9 son hombres. Y esto, yo ahí dejo los datos de hasta qué punto un hombre o una mujer puede estar más preparado para según qué profesiones. Creo que realmente casi ninguna profesión está relacionada con el sexo. Pero bueno, lo interesante de todo esto, y volvemos otra vez al ámbito de la divulgación científica. ¿Por qué nos han seleccionado? ¿Pero por qué la exploración espacial humana? ¿Para qué sirve? ¿Cómo puede contribuir? ¿Por qué gastar dinero? O como yo prefiero decirlo, ¿por qué invertir dinero en el espacio con los problemas que tenemos aquí en la Tierra? A mí me gusta justificarlo con 4 puntos, por acotarlo un poquito. 1, avanzar en el conocimiento, y por lo que hayáis oído de mí ya a lo largo de esta charla, para mí ya eso sería una condición intrínsecamente buena que justificaría esa inversión. Pero no para todo el mundo es suficiente con generar datos científicos, generar publicaciones o responder nuevas preguntas. Pero por eso muchas veces también hablo a nivel económico, como os contaré, el impacto que tiene actualmente el sector aeroespacial, algo que es más intangible pero que no podemos pasar por alto, que es la inspiración y el poder, ese poder suave que puede tener el espacio como algo inspiracional, especialmente para las futuras generaciones, para concienciar sobre la crisis climática, sobre perseguir carreras STEM, si eso es lo que motiva a los jóvenes, y también como herramienta muy potente de cooperación global y cómo enfrentarse a distintos desafíos. Así que os voy a contar algunas de ellas. De entrada, avanzar en el conocimiento. Antes os hablaba de las misiones y de por qué a mí me llamó la atención esta profesión de ser astronauta. Y es que cuando un astronauta está en una misión espacial, no se limita a subirse en un cohete, ver la Tierra desde el espacio, flotar un poquito y volver a bajar. Los astronautas de las agencias espaciales, hasta ahora, desde el año 2000, viajan aquí. ¿Sabéis qué es esto? ¿Lo habéis visto alguna vez? Sí. Esta es la Estación Espacial Internacional. Tiene el tamaño de un campo de fútbol. Todo esto son módulos presurizados. Y aquí es donde viajan astronautas de todo el planeta. Bueno, los astronautas chinos, los taikonautas, tienen su propia estación espacial. Pero esta estación espacial se concibió en un esfuerzo global aunado entre Japón, Canadá, Estados Unidos, Rusia y Europa. Ellos hicieron posible la mayor obra de ingeniería que ha hecho el ser humano y que está en órbita todavía, hasta 2030 lamentablemente, pero de momento sigue en órbita. Y en una misión de 6 meses, un astronauta puede llevar a cabo entre 200 y 300 experimentos científicos, aquí, en este laboratorio que está dando vueltas a 400 kilómetros de la Tierra. Incluso una misión de corta duración, como las que
que han hecho mis compañeros y espero poder participar yo en un futuro, precisamente por no tener que llevar a cabo muchas de las tareas relacionadas con mantenimiento de la estación. Se habla que en esos 15 días se están realizando, al menos la media de los que han hecho los distintos astronautas, entre 80 y 150 experimentos científicos en esos 15 días. O sea, se va a trabajar bastante, eso también es cierto, pero se aprovecha muchísimo el tiempo en la estación. ¿Y por qué se va aquí? De entrada, hay 3 laboratorios preparados con equipamiento similares a los que podemos tener en las universidades y en los centros de investigación, que son el Columbus, que es la aportación europea, Kibo, de Japón, y Destiny, que es el laboratorio estadounidense, aunque todos ellos se comparten entre todos los tripulantes de la ISS, independientemente de tu nacionalidad. Eso es como las normas de la ISS, que todo es colaborativo. Y la clave de ir aquí, a esto, es la microgravedad. Básicamente eso es lo que hace interesante hacer investigación en el espacio. Porque en microgravedad las propiedades de la materia y los fenómenos físicos que dominan los distintos procesos cambian radicalmente. En microgravedad, aspectos como la sedimentación, la flotabilidad, la direccionalidad, la presión hidrostática desaparecen. Y todas las fuerzas que tienen lugar son la tensión superficial y la difusión. Aunque esto pueda parecer un poco extraño, tiene multitud de aplicaciones, precisamente porque cuando tú dejas una cosa en la Estación Espacial Internacional en microgravedad, se queda exactamente donde está. Imaginaos una pelota de tenis. Si yo ahora mismo estoy flotando en la Estación Espacial Internacional y dejo una pelota aquí, se va a quedar aquí, no va a caer al suelo como ocurriría en la Tierra. Si pongo otra pelota de tenis al mismo lado, al lado suyo, se queda donde está. Y así sucesivamente. Ahora imaginar que en vez de pelotas de tenis son moléculas, ya sea biológicas o de metales o de otro tipo de componente químico. Permite crear capas completamente puras, sin impurezas, que eso es completamente imposible de conseguir en la Tierra, por ejemplo. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene todo esto? En ciencias físicas. Se ha hecho numerosos avances en ciencia de materiales, en física de fluidos, porque los fluidos se comportan de otra manera, en microgravedad tampoco caen. Puedes generar esferas de agua y de otro tipo de fluidos. Incluso en la ciencia de la combustión. Se habla también de manufacturas, lo que os comentaba antes. Fibra óptica, aleaciones que son imposibles de conseguir en la Tierra, implantes médicos o incluso bioimpresión 3D. Y donde más se ha avanzado, hablamos de decenas de miles de papers científicos relacionados con investigación en la ISS, es en ciencias de la vida, tanto en medicina regenerativa, con la posibilidad de estudiar el comportamiento de células troncales y células cancerígenas, que es completamente distinto, la posibilidad de crear organoides tridimensionales que imiten lo que sería, por ejemplo, tumores que ocurren aquí en la Tierra con mayor calidad. O en I+D farmacéutico. Antes os hablaba de una línea de investigación que es la que yo estoy llevando actualmente, donde descubrimos una diana terapéutica, y para ello tuve que realizar criomicroscopía electrónica. Eso es por un motivo, porque el método tradicional para llegar a entender la estructura atómica de las proteínas, que es la cristalización, era imposible de conseguir en la Tierra por estas impurezas. Sin embargo, una cosa que se lleva haciendo mucho tiempo en el espacio es precisamente cristalizar proteínas, porque en el espacio, al eliminar la gravedad de la ecuación, sí se pueden formar este tipo de cristales y entender la estructura tridimensional. Y, por lo tanto, para desarrollo de fármacos. Pero, sin duda, quizá donde más estudios hay es en el ámbito de los modelos de enfermedades, modelos de envejecimiento, de atrofia muscular y de osteoporosis. Porque os voy a contar qué es lo que le pasa a un astronauta cuando está en el espacio, en una misión de 6 meses de duración. Cuáles son los efectos fisiológicos de la microgravedad y de la radiación en el cuerpo humano. Y estos son algunos de ellos. Tiene lugar una atrofia del sistema musculoesquelético, dado que no tenemos esa fuerza de la gravedad que al menos nos obliga a mantener nuestro propio peso, de modo que nuestros músculos y nuestros huesos, al no tener esa resistencia mecánica, tienden a la atrofia. Hay un daño degenerativo en el sistema circulatorio y en el sistema cardiovascular, hay atrofia cardíaca, inmunodeficiencia se ha visto, mayor riesgo de cáncer por la exposición a la radiación, náuseas y vómitos porque el sistema vestibular está completamente desajustado al no ver arriba y abajo en la Estación Espacial Internacional, ansiedad, fatiga y disminución de la función cognitiva al estar 6 meses en aislamiento y en espacios confinados, mala calidad del sueño, porque al fin y al cabo no tienes
un colchoncito donde apoyar la espalda y la cabeza, tienes que estar flotando. Problemas de visión y riesgo de cataratas por un cambio de fluidos que tiene lugar hacia el cerebro y que presiona el globo ocular. Dolor lumbar y anemia. Y siempre que pongo esta diapositiva me encanta preguntar, ¿quién quiere ser astronauta? Ahora mismo. Afortunadamente todos estos efectos se revierten cuando se vuelve a la Tierra, son temporales. Pero si os fijáis, esto de lo que os estoy hablando es lo que nos ocurre a todos los que estamos aquí a medida que envejecemos. Con el paso de los años, todos estos problemas y estos efectos van surgiendo. Pero en un astronauta, todo esto ocurre de golpe en 6 meses. Eso es un modelo muy interesante para estudiar el envejecimiento. ¿Por qué se van desarrollando estos fenómenos y, por lo tanto, qué podemos hacer para retrasarlos, revertirlos o actuar en consecuencia? Uno, para que los astronautas puedan volver al espacio y no se tengan que jubilar en cuanto tengan una misión. Y 2, para aplicarlo en la Tierra a las personas que estamos envejeciendo y que empezamos a manifestar estos problemas fisiológicos. Y en este ámbito es donde más avances se han hecho y donde más publicaciones científicas hay. De hecho, ahora os voy a hablar de un par de ejemplos, os hablaba del laboratorio, vamos a hablar del espacio, y están extraídos de este documento que os invito a todos a que le echéis un vistazo si tenéis curiosidad por saber qué se hace en el espacio. Aquí están todas las agencias que participan en la Estación Espacial Internacional y todos los años se saca un resumen de las distintas investigaciones y cómo benefician a la humanidad de alguna forma. Y os voy a dar un par de ejemplos un poco relacionados también con el área de la biomedicina, que es lo que os estoy contando, de lo que se puede hacer en el espacio. Antes os hablaba de 2 de laboratorio, esos medicamentos de medicina personalizada contra el cáncer de mama y ahora contra el cáncer de pulmón. Pues en el espacio también se hacen cosas relacionadas y también precisamente con algunos de esos medicamentos que os he comentado. Uno de ellos es este de aquí, es un anticuerpo monoclonal que funciona muy bien en multitud de tipos de cáncer, pero como ocurre con muchos de estos medicamentos, se tienen que aplicar por vía intravenosa en los hospitales. A todos los que estáis aquí os sonará el caso de personas que están bajo tratamiento, bajo quimioterapia y que tienen que ir con cierta periodicidad a un hospital a recibir ese tratamiento. Son horas, no es agradable, ya bastante se está lidiando con este tipo de enfermedades como para además tener que someterse a eso todos los días. Pues precisamente si se consiguiese utilizar la microgravedad, las estaciones espaciales como fábricas de alguna forma, se puede conseguir que estas formulaciones se hagan más cristalinas, más solubles en agua y por lo tanto se puedan aplicar en una única inyección a los pacientes. Esto, como os podéis imaginar, disminuye costes, mejora la vida del paciente, de los propios cuidadores y al final es una mejora para la sociedad. Y esta formulación ya se ha visto, se han hecho pruebas de concepto. Bueno, aquí había un vídeo, pero no se ve, pero es de un astronauta trabajando con este fármaco en la Estación Espacial Internacional. Y se ha visto que funciona, que es posible. De momento son pruebas de concepto, pero en un futuro se podrán utilizar las estaciones espaciales para la fábrica de este tipo de compuestos, de medicamentos, de aleaciones. Y otro ejemplo que también me llama la atención, por lo que os comentaba antes de las pelotas de tenis, imaginaros que ahora en vez de pelotas de tenis ponemos esto que está aquí, la bacteriorhodopsina, que es una proteína que se activa por la luz. Y si eres capaz de colocar capas completamente homogéneas, puras y lineales de esta proteína y generas una capa del suficiente grosor, funciona prácticamente igual que una retina humana. Y es un material biológico que se podría utilizar para hacer trasplantes en personas que tienen problemas de degeneración visual. Otro tipo de aplicaciones utilizando las ventajas de la microgravedad, que para eso es para lo que se va a las misiones espaciales. Entonces yo os decía que para mí en realidad este avance en el conocimiento es algo que ya justificaría esa inversión en el espacio porque aparte es muy interesante, ¿no? Las respuestas que vas encontrando y las nuevas preguntas que te vas planteando. Pero es que a nivel económico el espacio y el sector aeroespacial está mucho más presente en nuestras vidas de lo que podemos imaginar. Estamos hablando de una economía que a nivel global mueve entre 350 y 450 billones de euros y que se espera que antes de 2040 mueva más o menos 1 trillón de euros. Está viviendo una revolución, me atrevería a decir que es similar a lo que pasó con Internet. Ahora está pasando con el espacio, con esta democratización del espacio y de sus aplicaciones.
porque las aplicaciones del espacio incluyen múltiples cosas que, como os digo, están muy presentes, empezando, por ejemplo, con observación de la Tierra. No sé si conocéis Copérnico. Se habla mucho de ello en los telediarios y en los partes meteorológicos, y es toda una red de satélites que son los ojos de la Tierra, porque desde el espacio es muchísimo más fácil monitorizar todo lo que está ocurriendo en el planeta, desde la cantidad de biomasa hasta cómo se van derritiendo los casquetes polares, la salinidad de los océanos. Se puede medir prácticamente todo tipo de variables y de magnitudes, y esto nos ayuda a combatir la crisis climática, nos ayuda a la gestión del tema de seguridad alimentaria, del manejo del agua, eso es muy importante, cómo monitorizar los recursos naturales y las tierras de cultivo. Todo eso se puede hacer gracias a la cantidad ingente de información que recogen todos estos satélites que están dando vueltas alrededor de la Tierra. Y además, los datos de Copérnico son abiertos y gratuitos para cualquier usuario que quiera acceder a ellos, porque es tan importante y tan potente el bien que pueden hacer por la sociedad que todos estos sistemas están abiertos y los gestiona la Agencia Espacial Europea y la Comisión Europea. Este es un ejemplo de imágenes que se pueden tomar desde alguno de estos satélites, como el Sentinel-2. Esto es concretamente la ribera del río Ebro, y permite ver la cantidad de agua, cómo se van gestionando con todos los desastres naturales que hemos tenido recientemente. Los datos captados por Copérnico han sido de mucha ayuda para la gestión, y además es muy interesante cómo se puede seguir lo que ocurre en la Tierra. Otra de las aplicaciones que utilizamos en el día a día es la navegación. Originalmente el ser humano se guiaba por las estrellas, y ahora de alguna forma también se guía gracias a satélites que están en el espacio. Y probablemente a todos os suena el GPS, pero sabéis que en Europa tenemos Galileo. No sé si conocíais este sistema, pero se considera el sistema de navegación más preciso del mundo. Actualmente da cobertura a 1.500 millones de smartphones y dispositivos, y es de nuevo un sistema europeo basado en una red de satélites. Y ya por último, las telecomunicaciones, que es algo que utilizamos todos y cada uno de los que estamos aquí. El poder llevar Internet a zonas remotas sería imposible sin los satélites que están en el espacio. De modo que a nivel económico es crucial, forma parte de nuestro día a día. Cada día creo que un ser humano utiliza o accede de alguna forma a más de 100 satélites, simplemente con llevar a cabo cualquier rutina de la que podéis realizar día a día. De modo que a nivel económico sí que está más presente y sí que es algo a tener en cuenta. Y antes os hablaba de este intangible, ¿no? Y que de alguna forma creo que está relacionado con la temática de este curso, que es la divulgación. En mi caso, desde que fui seleccionada por la Agencia Espacial Europea en 2002, y eso que no he ido al espacio todavía, no me han asignado una misión espacial, pero ya he podido vivir de primera mano el impacto que tiene la figura de los astronautas, el impacto que tiene el espacio en inspirar y en fomentar carreras STEM, especialmente entre los más jóvenes. Creo además que precisamente el contar este tipo de cosas y las aplicaciones que se puede hacer tanto desde la parte del espacio como en mi caso, que he intentado traérmelo a lo que es mi pasión y mi vocación, que es la investigación, hace que incluso los más pequeños empiecen a fijarse en este tipo de cosas, porque obviamente que la gente, especialmente las siguientes generaciones que me conocen, lo hacen más por la faceta de astronauta, pero cuando me llegan dibujos le dan la misma importancia a la investigación y a la lucha contra el cáncer. Y me parece algo muy bonito que se vayan despertando esas curiosidades y que vean que a través de distintas trayectorias se puede aportar a la sociedad y se pueden llegar incluso a profesiones que parecen hasta descabelladas al inicio, ¿no? como la de astronautas. Luego, por otro lado, el empezar a visibilizar, que es algo que cada vez afortunadamente es más frecuente, pero dar altavoces a mujeres que nos dedicamos a la ciencia y a la investigación genera también un efecto de contagio, de poner de manifiesto las labores de otras grandes científicas y tecnólogas, tanto históricas, que todo el mundo conoce, como actuales. Es decir, ampliar el abanico de referentes y hacérselo llegar a la sociedad y ver cómo es el día a día de astrofísicas, de matemáticas, de ingenieras, de biólogas, de oceanógrafas. Y eso es muy, muy interesante a través de la divulgación, que es otra de las grandes ventajas de tener
este altavoz, el poder compartir con la sociedad, como estamos haciendo en este curso, por qué se hace ciencia o por qué es interesante invertir en el espacio o cómo se pueden trasladar esos papers científicos ininteligibles para los que no se dedican a la ciencia y a la investigación a la sociedad y hacerles ver que es la herramienta más potente que tenemos para mejorar las cosas, que es la ciencia. Y ya por último, el cuarto motivo, que no es nada desdeñable, es la cooperación internacional y los desafíos. Antes os hablaba de la ISS, me gustaría que os paráis a reflexionar un momento en que estamos hablando de que Rusia, Estados Unidos, Japón, Canadá y múltiples países de Europa, juntos y en colaboración, construyeron un laboratorio y una casa que ha estado habitado por el ser humano en el espacio durante 25 años. Eso es un hito, y fue un hito que se hizo sin tener en cuenta las nacionalidades, porque desde ahí arriba no se ven fronteras, desde ahí arriba es un esfuerzo colectivo por el bien de la humanidad como especie. Y eso es un símbolo muy potente de lo que el ser humano puede hacer cuando realmente trabaja unido. Y si además alineamos esta investigación que se hace en el espacio con, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se puede conseguir cosas muy interesantes también. Y ya como ejemplo, me gustaría hablaros de una misión que a mí me atrae particularmente. Además, recientemente pude estar en contacto con algunos de los investigadores que se dedican a ello y fue bastante inspirador. Y es esta misión, se llama ALPHA, la llevó a cabo el astronauta francés Thomas Pesquet en 2021 y en toda misión espacial hay un parche de la misión que lo diseña generalmente la gente del país del astronauta y en este caso, aparte de la bandera francesa, si os fijáis, hay 17 colores alrededor del parche que representan de alguna forma los 17 ODS. Porque lo que se pretendía con esta misión es ver si era posible extrapolar o trasladar las investigaciones que se llevan a cabo en microgravedad a satisfacer algunos de estos objetivos. Y os voy a hablar solamente de uno para terminar con este ejemplo, que es el de acabar con el hambre y mejorar la nutrición de todo el mundo. Y concretamente, en este proyecto, ahí vemos a Thomas Pesquet trabajando en la Estación Espacial Internacional. Lo que estaban probando es un tipo de cultivo, es un sistema de soporte vital para astronautas en los que mediante bioreactores se intenta aprovechar absolutamente todo, utilizando bacterias, utilizando plantas y microorganismos. Es decir, se aprovechan los desechos de los seres humanos, de los astronautas, para alimentar a estas bacterias que a su vez generan una nitrificación, que a su vez generan CO2 que absorben las plantas, que generan oxígeno, que permiten a los astronautas respirar y, aparte, las propias plantas se hacen comestibles. En este caso se utilizaba espirulina, que es una cianobacteria muy rica a nivel nutricional y que se puede deshidratar, se puede liofilizar y parece ser que 10 gramos de polvo de espirulina satisface las necesidades de vitaminas y de micronutrientes que necesita un ser humano, véase un astronauta o cualquier ser humano del planeta, en un día. Al ver que este cultivo era tan fácil, tan barato y tan sencillo de crecer en una especie de barreños y de desecar, lo que se hizo fue trasladarlo a zonas del África ecuatorial, a zonas del Congo, creo que fue, y actualmente se está utilizando como suplemento nutricional en estas zonas porque es un cultivo tremendamente barato y de alguna manera puede satisfacer esas demandas nutricionales. Es una forma de trasladar algo tan ajeno como puede ser la investigación para astronautas en el espacio a intentar satisfacer problemas a los que nos enfrentamos como especie, como seres humanos. Y me pareció algo muy, muy bonito. Y esto se llama el Melissa Project y estuve recientemente en la planta piloto que está en España, está en Barcelona y me parece un proyecto maravilloso, que además es de biotecnología, así que me salió ahí la vena de la universidad. Entonces ya simplemente para terminar, os he intentado convencer un poco en mi cabeza, ¿no?, de cómo se relaciona la ciencia. Al final se puede hacer en los laboratorios, se puede hacer en el espacio, pero esa ilusión un poco ingenua que tenía esa niña con curiosidad infinita, que es, yo es que solo quiero avanzar en el conocimiento, yo quiero responder preguntas y seguir planteando nuevas preguntas para mejorar el mundo. Desde la ciencia, desde la tecnología y trabajando unidos como sociedad se puede conseguir. Ahora se ha hablado de las aplicaciones del espacio y estamos hablando de lo que se hace aquí a tiro de piedra, a 400 kilómetros de distancia de la Estación Espacial Internacional.
pero probablemente todos habréis oído que el objetivo es ir a Marte, volver a la Luna. La idea es un poco la misma. Se quiere volver a la Luna dando un salto de 1000 veces, casi a 400.000 kilómetros, 385.000, para aprender a vivir en esas condiciones, desarrollar la tecnología, desarrollar los sistemas de soporte vital que nos permitan cultivar alimentos, que nos permitan tener agua para beber, que nos permitan tener oxígeno para respirar, cómo curar y enfrentarse a los problemas de radiación, cómo el cuerpo se adapta, todo ese, cómo desarrollamos la tecnología para que eso sea posible. Todo eso luego se traslada a la sociedad en distintos ámbitos y esas lecciones aprendidas al final permitirán que el ser humano vaya incluso más lejos. Volvemos a dar otro salto por 1000 y entre 55 y 400 millones de kilómetros, quizá para la década de 2040, quién sabe, puede que un ser humano ponga sus pies en Marte. Porque ya hemos demostrado en muchas ocasiones que para el ser humano ni siquiera el cielo es el límite. Así que muchas gracias por vuestra atención. Y yo creo que tenemos tiempo, si queréis preguntar, comentar, reflexiones, charlamos, lo que queráis. Creo que tenemos un poquito de tiempo, ¿no?, para preguntas. Así que estoy a vuestra entera disposición. O comentarios, ¿eh? Simplemente podéis hablar de lo que queráis. Venga, primer valiente. Hola, sí. Bueno, en primer lugar, infinitas gracias porque es un momento espectacular escucharte y el mensaje que envías tan preciso y tan genérico. Bueno, por abrir un poco el debate y por hablar de algo, habéis sido 2 personas seleccionadas en España, un hombre y una mujer, y creo que tanto para ti como para los que lo recibimos, tu mensaje es mucho más popular que el que tiene él, ¿no? No por nada, o sea, quiero decir que no dudo que, además, él es como has dicho, o sea, de miembro de base, ¿no? O sea, que él sí que está trabajando ahí y en ningún otro lugar. Esto es, ¿por qué, no? O sea, es más importante utilizar el mensaje de una mujer, llega más lejos ahora, gracias a la paridad. En fin, un poco por abrir el melón en este campo, ¿no? En primer lugar, ¿cómo lo ves tú desde dentro? Desde mi punto de vista creo que no me confundo si digo que tu mensaje es mucho más popular que el de él y bueno, pues un poco abrir el debate simplemente. Vale, pues gracias por abrir este debate. Mira, este tema no lo habíamos tratado, yo creo, hasta ahora. Creo que ha sido una cuestión circunstancial, natural y que ha surgido de forma orgánica. Yo toda la divulgación que hago, la hago porque me nace, o porque tengo tiempo, o porque lo considero necesario. Me gusta hacerlo, además yo me dedico más al ámbito de la ciencia y soy consciente de este tema de la importancia de la divulgación científica. Y yo estoy en España, por eso quizá yo me he hecho más popular en España, porque yo vivo aquí. Entonces, al final a mí se me ve más. Pablo está emplazado en Colonia y se encuentra viajando. Ahora mismo está en Francia, pero antes había estado en un barco haciendo una expedición oceanográfica, luego estuvo un año en Houston. Él está en continua formación, de modo que no tiene tanto tiempo y, aparte, sus intervenciones, ya sea en divulgación científica, que las hace y las hace muy bien, dependen de la Agencia Espacial Europea, porque él es trabajador de la Agencia Espacial Europea. Entonces, cuando él tiene que dar una conferencia o hacer un evento con estudiantes, con universitarios, es porque la agencia así lo ha decidido. Yo trabajo para el CNIO. Entonces yo a la persona, al ente que le doy cuentas es al CNIO y cuando puedo incorporarlo con mi trabajo lo hago de manera voluntaria, por decirlo de alguna forma. Ha surgido de manera circunstancial y yo creo que es eso. Yo soy más popular en España porque yo estoy en España y me veis más. Si yo estuviera en otro sitio le veríais más a él y sería el más popular. Pero creo que los dos estamos bastante alineados en ese sentido de promover la divulgación. Hemos hecho muchas cosas en conjunto. De hecho, antes de que él se trasladara
a Colonia. Él se trasladó en abril de 2023, empezó ya a trabajar como empleado de la ESA, ya hasta que se jubile, pero desde que nos nombraron a los dos hasta abril íbamos como los yogures, íbamos en pack a todos los sitios juntos y a mí me encantaba. En realidad, de hecho, para mí fue algo muy bonito que saliéramos los dos porque nos lo hizo muy fácil. Es un cambio de vida radical para ambos. Éramos dos personas completamente anónimas y de repente todos los días eran entrevistas y peticiones de charlas de divulgación y eventos de todo tipo, y el ir de la mano fue precioso. Y de hecho, cada vez que nos vemos y podemos hacer algo juntos es maravilloso, porque para mí Pablo es mi hermano en este sentido y nos tenemos un cariño. Bueno, yo me quedo en su casa cuando voy al entrenamiento, o sea que es algo muy así. Entonces, que yo sea más popular no es cuestión de que el mensaje de una mujer cale más, ha sido completamente circunstancial y ha surgido de forma muy natural. Cuando él tenga una misión o él pase tiempo en España, probablemente le veréis a él mucho más que a mí. O sea, no era por hacer una comparación en absoluto, que no tiene ningún sentido, ¿no? Sino porque la trascendencia de tu persona es realmente importante, y aquí entiendo que el mensaje que das es un poco humilde y se agradece, pero realmente es muy importante. Cuando he sacado estas últimas imágenes al lado de Ada Lovelace, de Gloria Fuertes, de Margarita Salas, pues tenemos un nuevo referente, que además eres una chica joven, que eres una chica que, bueno, en fin, la imagen que tenemos aquí delante todos, que admiramos, todos los que estamos aquí en la sala, ¿no? Entonces creo que esto es fundamental. A la sociedad le faltan este tipo de referentes. Entonces creo, desde mi punto de vista, que es por esto que tu mensaje cale muchísimo más y que llegue muchísimo más a la sociedad. Es necesario, y gracias porque haya ocurrido y porque estés tú aquí con nosotros, y que la mujer por fin tenga este tipo de referentes, no solamente en cuanto a tu persona, sino que la sociedad, la gente joven sobre todo, sea capaz de poder disfrutar de tu presencia, entender que existe esta posibilidad y que, bueno, pues es factible, ¿no? Y que la mujer debe estar en estos lugares. Que esta es mi reflexión un poco al respecto. Bueno. Pues muchas gracias por tus palabras. Es verdad que el hecho de que no hubiera en España, al menos antes, mujeres astronautas, y que yo ahora pueda ir trasladando este mensaje, y además que vean que lo que hay detrás es una mujer normal, que ha currado mucho, que ha estudiado mucho y que tiene una biografía que no es tan alejada de la que podemos tener cualquiera. Creo que es un mensaje también importante a nivel de la sociedad, y eso, bueno, es bonito y para mí es un orgullo en realidad. Cuando ese mural lo pongo porque me hace ilusión, pero cada vez que lo veo digo, madre mía, cómo me han puesto al lado de estas mujeres, por favor. Pero bueno, es todo un homenaje y es precioso. Bueno, lo primero, Sara, muchísimas gracias por la charla. O sea, yo estaba en boga, o sea, me ha encantado, o sea, te escucharía en bucle infinito y seguramente si te hubiera escuchado en otro momento de mi vida, a lo mejor estaría en otro sitio. Pero yo te quería preguntar, porque claro, tú eres investigadora, investigas contra el cáncer, bueno, investigas temas para encontrar algún día esa maravillosa cura del cáncer. Pero claro, entiendo que los medios de comunicación te conocen y te preguntan por qué eres astronauta. Entonces, ¿tú cómo gestionas esa dualidad entre que te pregunten por cómo es ser astronauta y meter ahí de no, mira, es que yo también investigo sobre esto, yo trabajo en el CNIO y a mí lo que me mueve realmente es la investigación? ¿Cómo gestionas esos dos mundos, digamos? Aprovechándome de ello. Cuando me empezaron a pedir entrevistas a raíz del nombramiento, obviamente la gente quería saber cómo había sido el proceso de selección o todo lo relacionado con la parte del espacio. Dije, vale, ahora me habéis dado un altavoz, me vais a oír. Y aproveché para hablar de ciencia. Y ahora la gente, me atrevería a decir, al menos, a lo mejor estoy un poco sesgada, pero en las entrevistas que me hacen o cuando voy a podcast, yo diría que el 50-50 está relacionado con cáncer y con el espacio. La gente ya sabe que me dedico a la investigación y se ha empezado mucho a hablar de eso, no solo de lo que hago yo, sino de lo que hacen otros investigadores, y lo que he intentado es precisamente es eso. Ahora que tengo cierta notoriedad, ahora que la gente muestra interés por lo que yo pueda decir, voy a aprovechar a decir lo que yo quiero, que es hay que invertir en ciencia, lo que hacen los investigadores en este país tienen un talento descomunal y realmente cambia las cosas. Y obviamente ya veis que son dos mundos que a mí me apasionan los dos, realmente. Cuanto más aprendo de la exploración espacial, más me atrae este mundo y más quiero
trabajar en ello. Y ahora mi objetivo, de alguna manera, que es sin saberlo, pero es lo que ha ido surgiendo desde el inicio, es fusionar esas dos pasiones y demostrar que desde la inversión en el espacio se puede hacer grandes cosas, se puede inspirar a futuras generaciones, se puede hacer divulgación, avanzar en tecnología y avanzar en conocimiento. Y no solo en cualquier conocimiento, sino incluso en conocimiento relacionado con biomedicina, que pueda traer grandes avances en nuevos medicamentos, sistemas de diagnóstico y en mejorar la vida de la gente. Y esa sería realmente mi misión soñada, que espero y deseo que en algún momento pueda materializarse. Pero la idea es aprovechar, no me voy a ofender porque es lógico lo que a la gente le interesa, y a la gente le va a interesar más algo que es tan único en el sentido literal de la palabra. Pero sí, que me preguntas esto, aprovecho y te hablo también de lo otro, y encima despierto tu interés, la siguiente vez ya no tengo que forzar yo esa pregunta, ya surge de manera natural por parte de los periodistas, de los podcasters, del público en general, y eso es algo bonito, que al final se le esté dando casi la misma importancia. Y para mí una cosa muy, muy reseñable, que también os puse otro mural, que me dijeron que me iban a hacer un mural de dones de ciencia, un proyecto de la UPV, y cuando hicieron el mural consiste en dos niñas, porque además le dije a la muralista que a mí apártame, da protagonismo a las niñas, no hagas un mural de mi cara gigante porque no voy a ser capaz de tolerarlo, me da muchísimo pudor. Y al final la idea son dos niñas jugando a la ciencia con cosas que tienen en... Lo voy a poner para que veáis a qué me refiero. No suelo hacer esto, pero es que me parece precioso el mural. No, es la siguiente. Ahí está. Aquí está. Si os fijáis, es una niña que ha construido un cohete con una caja y se ha fabricado un casco de astronauta, y una niña que se ha fabricado un microscopio con el tubo del rollo de papel de cocina y con un cartón de leche. O sea, es una niña jugando a trabajar en un laboratorio y una niña jugando a explorar las estrellas. Y tienen la misma importancia. Aquí os vuelvo el tema de los dibujos. Esos son dibujos que me dieron niños, que me llegan al CENIO, que me los dan en persona. Y viajando a la luna contra el cáncer. Es muy bonito que de alguna forma estén fijándose en las dos profesiones, cuando una es muchísimo más llamativa que la otra. Entonces, ¿cómo lo gestiono? Pues muy bien, aprovechando las circunstancias y intentando responder, porque ambas cosas son fascinantes para mí. Tenemos tres preguntas. Por orden, uno. Me han dado esto para hablar. Mira, en un pueblo perdido de León, Candanedo de Bollar, me encontré un monumento, una plaza del astronauta, de la primera astronauta española. De verdad que fue impactante, que es como una piedra, pero astronauta no acaba en O, no es astronauta. Yo creo que es de las pocas profesiones que acaba en A, es astronauta, con lo cual... Pero de verdad que muchas gracias por la presentación. En un mundo y en España que la investigación es muy difícil, y en el mundo sanitario en el que nos movemos nosotras es súper difícil, el que tu profesión, fíjate, yo te admiro más porque digas soy investigadora que seas astronauta, de verdad, chapó. Ojalá tengamos más y que el astronauta te dé la voz para esto, fantástico. Y ya en el mundo de la investigación, has hablado de que estás con las moléculas, medicina personalizada, cáncer de pulmón y cáncer de páncreas. No hay nada de momento. Ahí sería fantástico, no sé. ¿Cómo lo ves? Sé que es un esto, solo dime, estamos en esa línea, porque... Desde luego que estamos en esa línea y dando pasitos. Al final yo me muevo en el ámbito preclínico. Yo estoy con modelos de células y modelos de ratón. Cualquier avance puede llegar a caerse en el momento que saltas a pacientes porque es otra historia completamente diferente. Pero estamos dando pasos y ya no solo lo que hacemos en mi grupo de investigación, es que yo me pongo a tratar con colegas y se está abordando desde tantos ámbitos, ya desde la parte de la prevención, el diagnóstico precoz, los tratamientos más dirigidos, más genéricos, las metástasis, todo. Hay tantas ideas, hay tanta calidad científica en este país que realmente me hace ser muy, muy optimista, ya no solo por lo que hacemos nosotros, sino por el esfuerzo conjunto de la gente que lucha por cambiar las cosas, por encontrar soluciones. Y yo creo que, bueno, de hecho, a los datos me remito. Y ya hay apoyo, yo creo que tú eres un motor para esos apoyos, de verdad, todos los días.
Gracias a ti por tus palabras. Y buena observación lo de astronauta, no había caído en ello. Mira, esto, por hilar un poco con lo que me comentabas antes, es algo en lo que yo, no sé si por mi cabezonería o por qué, pero insistí desde el inicio. Cada vez que me decían, bueno, ¿cómo te rotulo o cómo te defino? Yo siempre decía, yo soy investigadora. Y luego, miembro de la reserva, candidata a astronauta, lo que quieras. Pero yo soy y siempre me he empeñado mucho con todo eso. Igual con el tema, esto es una tontería, ¿no? Pero bueno, ya que estamos con tema de igualdad de género, cuando me hicieron, es anecdótico, esto no lo había contado, pero bueno, os lo cuento así en petit comité. Cuando me hicieron el mono de vuelo, tenían que poner mi nombre, ¿no? Entonces me decían, ¿qué te ponemos? ¿Ese García o ese Alonso? Porque en Estados Unidos es el segundo apellido, en Europa es el primero. Yo, es que yo tengo dos apellidos. Y dice, no, solo entra uno. Yo, pero es que yo no le voy a hacer ese feo ni a mi madre ni a mi padre. Entonces me lo fusionas. Igual que lo he hecho en ciencia. Yo en ciencia tengo los dos fusionados, soy García, Guillón Alonso, para que solo sea uno. Pero al final aceptaron y creo que soy la única. Pero yo quería ahí reivindicar que mi madre también tiene apellido y forma parte de mi nombre. Sara, yo soy de ese sector de asistentes que formo parte de la comunicación, trabajo en la Unidad de Cultura Científica de la Complutense y a mí, con este currículum que tienes tan amplio, me gustaría saber si has recibido formación específica en comunicación, porque es brutal cómo comunicas, y qué podemos hacer desde los servicios de comunicación para ayudar y acompañar a los investigadores pues, a tener una mayor formación, una mayor capacidad de transmitir ese mensaje como tú. Muchas gracias. Y gracias por organizar esto, ¿eh? En mi caso, pero bueno, yo soy un verso libre que suele ir al revés del mundo en casi todo. Yo no he recibido ningún tipo de formación. De hecho, yo no había hablado en público, como quien dice, en mi vida. De repente me nombraron astronauta, salí al escenario y tenía toda la prensa de España entrevistándome sin haber hablado jamás, ni haber concedido ninguna entrevista. Y descubrí que por algún motivo podía hablar en público. Sí, no sé si mi cerebro hizo clic o fue esto es lo que tienes que hacer ahora, supéralo. Pero no he intentado mejorarlo y para mí la clave es trabajar mucho la empatía. Para mí comunicar bien implica intentar encontrar las palabras que hagan que tu mensaje, lo que estás pensando, se traslade en unas palabras y que tu interlocutor entienda lo que tú estás diciendo, lo que implica que esas palabras las tienes que escoger pensando en la persona que te va a escuchar. Y eso implica empatía. Y no todos los científicos, y aquí una bronquita para los que nos dedicamos a la ciencia, estamos dispuestos a hacer esa traducción del lenguaje porque no sé si es miedo a perder rigor, a perder precisión, al no poder utilizar los tecnicismos adecuados. Pero se puede ser preciso y adaptar el lenguaje a la sociedad. Y claro, cuando tú te dedicas a la ciencia y solamente comunicas la ciencia para los científicos, que son el 0,11% de la sociedad, del planeta, pues como que no estás llegando a todo el mundo. Entonces sí, desde las áreas de cultura científica hay mucho trabajo. Realmente creo que es nuestra responsabilidad de los investigadores el trasladar lo que se hace en las universidades y en los centros de investigación a la sociedad, pero necesitamos herramientas, necesitamos formación para ser capaces de utilizar el lenguaje adecuado y no hablar a ese 0,11%, sino hablar al otro 99,89 restante, que es realmente a quien hay que hacer llegar los mensajes, que para el resto ya están los congresos científicos, que son bastante densitos, así que sí tenéis mucho por hacer y realmente creo que sería muy útil y necesario que toda la gente que se dedica a la investigación tenga cierta formación en comunicación científica. ¿Hablo yo? Bueno, hola, buenos días. Hola. ¿Por dónde es? Hola. Muchas gracias, Sara. Buenos días. Primero, darte la enhorabuena por la charla, porque espectacular. Y esto último, tanto por la charla como por las respuestas, porque son espectaculares y bueno, pues denota, aparte de conocimiento, empatía. Y luego, evidentemente, también agradecer a la universidad, a la FECID, a la Fundación y a las unidades de cultura científica que han organizado todo esto, ¿no? Yo sí quería ser astronauta. Lo que pasa es que las personas de mi generación que
nos cultivamos en esto con el programa Apolo, pues no había otra manera de que ser piloto militar y estadounidense, con lo cual era muy, muy complicado, ¿no? Pero bueno, crecimos con esto. Y yo quería, aparte de lo que se está comentando ahora, quería trasladarte un par de preguntas más científicas, más relacionadas con la gestión, incluso la ciencia. Una, relacionada con quién y cómo se financian esos proyectos que van a la ESA, a la Estación Espacial, mejor dicho. Y dos, cómo se os entrena para realizar esos proyectos. Porque claro, nosotros trabajamos en reproducción, pipeteamos, hacemos una serie de procedimientos muy específicos, pero la que vas a ser tú. Se te entrena, se os entrena, ¿cómo es el proceso? Simplemente era que nos comentaras y otra vez muchas gracias por el lujo que es tenerte aquí. Gracias. Muchas gracias por tus palabras y por las preguntas, que son muy interesantes realmente. ¿Cómo se financian esos proyectos? De manera muy similar a cómo se financian los proyectos científicos de cualquier país. Al final hay un concurso, hay una convocatoria dotada con un presupuesto determinado que por lo tanto solo da para X número de proyectos. Los investigadores que trabajan en ese área, concretamente que piensan que, o bien trabajan en no microgravedad, pero que piensan que se pueden beneficiar de la microgravedad, plantean sus propuestas o bien que tengan un tipo de desarrollo tecnológico que quieren probar o demostrar en condiciones espaciales. Presentan esas propuestas a una candidatura, un comité de expertos que saben de la materia evalúan todas y cada una de las candidaturas, se les da una puntuación y las que más puntuación tienen se financian. Puede ser a nivel nacional, de hecho recientemente desde el Ministerio de Ciencias se sacó un Prodex para financiar proyectos que puedan llevarse a cabo en microgravedad y eso está muchas veces bajo el paraguas de la Agencia Espacial Europea, que las lanza a nivel europeo para los 23 Estados miembros o de manera más local en distintos países. Pero al final siempre es una convocatoria pública a la que tú tienes que presentar una candidatura y que se evalúa por un comité de expertos, igual que los proyectos del Plan Nacional o del IRC, de Europa, de cualquier agente financiador. Por eso cuando la gente me dice, ¿te llevarías tu proyecto? Yo, eso sería un conflicto de intereses en toda regla. Vamos, yo no puedo elegir qué experimentos van al espacio. Dicho lo cual, si a mí en algún momento me asignan una misión, a mí o a un astronauta de carrera, en ese momento, como parte del entrenamiento, que es muy complejo, mínimo requeriría 1 o 2 años, aparte del entrenamiento físico, mental, etc., gran parte del entrenamiento es cómo se van a hacer esos experimentos. Hay una serie de aparatos en la Estación Espacial Internacional, hay centrífugas, hay sistemas de pipeteo, hay incubadores, hay todo tipo de maquinaria adaptada a esa microgravedad. Tú tienes que aprender a operarla. Tienes que saber qué tipo de material te va a llegar o va a ir contigo en la cápsula espacial, cómo desempaquetar esos sistemas, cómo cultivar las plantas o las bacterias o cómo encajar un nuevo sistema. Todo eso se entrena en tierra. Tú, de hecho, sueles estar en contacto con los IPs y con los investigadores de los distintos grupos. Tienes toda la batería de experimentos y digamos que los practicas y los aprendes antes de ir al espacio. Y luego, una vez en el espacio, tú sigues procedimientos que están perfectamente estandarizados, que ha preparado el grupo de investigación de turno en colaboración con control de misión. Y cada día que te levantas tienes una especie de línea roja que va marcando el paso del tiempo y todas y cada una de tus tareas a lo largo del día. Y son muchas. O sea, la hoja, cuando ves la hoja de tareas de un día de un astronauta en la ISS, es madre mía. No tienes tiempo de parar. De hecho, como te retrasas en una es un problema porque se te van retrasando todas las demás. Pero sí, todo eso se entrena. Por eso, en el momento que te asignan una misión, no es tanto un calienta que sales. Ese calienta te lleva 1 año y medio de formación en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón. Además, es formación específica en distintos ámbitos. Y mucho contacto directo con los investigadores. Lo cual, además, me parece muy importante porque probablemente ese grupo de investigación que ha conseguido por fin que se apruebe ese proyecto, a lo mejor lleva 5, 10, 15 años intentando llevar al espacio su investigación. Estamos hablando del trabajo de decenas de personas que está en tus manos. No la puedes liar, a eso me refiero. Al final tú eres la cara visible o eres las manos, eres el técnico que va a operar ese proyecto y tienes que hacerlo bien. Eso implica una formación. Última pregunta, sí. La última pregunta va a estar con nuestra pasada en la tarde. Sí, es que son las 12, nos tenemos que ir. Si queréis lo dejo para luego. ¿Lo preferís? ¿Tú vas a estar por la tarde? Sí. No, por la tarde no estoy, pero no pasa nada. Pero sí, pregunta. En realidad es que era casi un piropo, era para decirte que me ha encantado la charla
y un montón de, yo que sé, hay un montón de dimensiones de cómo lo has explicado que me encantan, pero hay una en particular que creo que es muy importante, que es cómo has explicado la vocación. Porque a veces hablamos de las vocaciones STEM de manera que yo creo que es un poco contraproducente. Parece que desde los 5 años necesitas querer ser científica o científico o astronauta, y la mayoría de nosotros no tenemos esa vocación predestinada ni prácticamente genética, que a veces se cuenta de una manera un poco religiosa, ¿no? Y a mí me gusta mucho cómo has explicado darte tiempo a ti mismo para ir aprendiendo y, no sé, pues probando y probablemente un poco la manera en la que cuenta Sara el asunto habría sido igual de feliz de astronauta que de científica que en cualquier otra cosa, ¿no? Y eso me gusta porque, ya os digo, a veces creo que hablamos de las vocaciones STEM de manera y quizá incluso contraproducente. Pues a los 5 o 6 años, incluso a los 18, uno no tiene por qué saber que quiere ser científica. Y yo creo que es un mensaje importante. Y probar a ser científica como lo fui yo y decidir que no es lo tuyo, en fin, hablar un poco de las vocaciones y de las profesiones de manera un poco más líquida y dejándote más libertad, me ha encantado. Que dijeras, pues yo no necesariamente quería ser astronauta de pequeña, pero me ha llevado la vida hasta aquí, me ha gustado un montón eso. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, como ya vamos muy justitos de tiempo, cerramos la conferencia de la mañana. Vamos a tener a Sara luego otra vez por la tarde, o sea que las preguntas que se hayan quedado por ahí en el tintero las podéis volver luego a no sé dónde es la conferencia. Abajo, pues abajo a la derecha, dice la jefa. Así que nos vemos luego a las 4 otra vez en la mesa redonda, ¿vale? Gracias, Sara. Muchísimas gracias.